¿Cómo sería la Tierra sin el Sol durante 72 horas? Son las 6 de la mañana de un martes cualquiera y el despertador suena como siempre, pero algo falla. La luz que debería entrar por la ventana no está. Te levantas, confundido, y miras afuera. Todavía es de noche, o al menos debería serlo, pero el reloj insiste en que ya es de día. Las calles deberían haber estado iluminadas durante al menos una hora y media, pero no es así. La oscuridad sigue siendo absoluta, sin estrellas ni luna, solo el vacío negro donde antes estaba el cielo. No fue un apagón, no fueron las nubes, simplemente el sol no salió, y en algún lugar lejos de tu rutina matutina, astrónomos de todo el mundo están tratando de comprender lo que muestran sus instrumentos. La estrella que sustenta toda la vida conocida ha desaparecido sin previo aviso, sin explicación, sin tiempo para prepararse. Y ahora solo quedan 72 horas antes de que algo irreversible le suceda a todo lo que conoces. Podrías pensar que 3 días no son suficientes para destruir un planeta entero, que la Tierra es demasiado resistente para colapsar tan rápido, pero estás equivocado, porque el Sol no es solo luz, es calor, es gravedad, es el motor invisible que mantiene cada átomo de tu cuerpo funcionando dentro de un equilibrio tan frágil que nunca te diste cuenta de lo cerca del abismo que siempre hemos estado. Este no es un escenario de ciencia ficción con héroes improbables o soluciones de último momento. Es una simulación fría de lo que realmente sucedería si lo imposible se volviera real durante solo 72 horas. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que miras el cielo cada mañana, porque es posible que nunca más puedas ignorar el hecho de que todo esto podría terminar antes de que termines de ver este video. Así que respira profundamente, porque la oscuridad apenas comienza. Primera hora. El silencio antes del pánico. En los primeros 60 minutos después de que desaparece el sol, la mayoría de la gente aún no comprende la gravedad de la situación. Los padres preparan café a oscuras pensando que se trata simplemente de un eclipse extraño. Los canales de noticias intentan mantener la calma mientras los científicos aparecen en las pantallas con expresiones que delatan sus palabras tranquilizadoras. Pero la verdad es que nadie sabe qué está pasando, y eso es lo más aterrador. La temperatura media en la Tierra en este momento todavía ronda los 15 grados centígrados en la mayoría de las regiones habitadas. El planeta retiene el calor a través de la inercia térmica. Los océanos actúan como baterías gigantes de energía almacenada, así que por ahora todavía podemos fingir que todo está bien. Pero la física no negocia con la esperanza. Sin la radiación solar llegando a la atmósfera, la fotosíntesis se detiene instantáneamente. Cada planta, cada alga, cada organismo que convierte la luz en energía simplemente congela su producción de oxígeno. No es que importe en las próximas horas, porque todavía hay suficiente oxígeno en la atmósfera para semanas, pero es la primera ficha de dominó que cae en una secuencia que ya no se puede interrumpir. Los pájaros comienzan a comportarse de manera extraña. Intentan cantar sus canciones matutinas, pero la confusión hormonal causada por la ausencia de luz desbarata sus relojes biológicos internos. Algunos regresan a sus nidos, otros simplemente se detienen en pleno vuelo, desorientados, sin poder comprender por qué el día prometido nunca llegó. En las ciudades, las luces artificiales siguen funcionando. Los generadores, la electricidad, las baterías, todo eso crea una falsa sensación de control. La gente va a trabajar porque no sabe qué más hacer. Los niños van a la escuela porque la rutina es el último refugio de la cordura. Pero en lo profundo de cada mente humana, una pregunta crece como un tumor silencioso. ¿Qué pasa si el sol no regresa? Primeras 24 horas. Llega el frío. 12 horas después de la desaparición, la temperatura media global ya ha bajado a 5 grados centígrados. Y ahora, la gente empieza a sentir que algo va fundamentalmente mal, que ya no es posible ignorarlo. El frío penetra las paredes, la ropa, las mantas, porque este no es el frío de una noche cualquiera, es el frío del espacio que empieza a chupar el calor del planeta, como un vampiro cósmico que finalmente ha encontrado a su presa indefensa. En regiones que ya eran frías antes del evento, como Siberia, Canadá y Escandinavia, la temperatura cae en picado a 20 grados bajo cero. La gente que vive en casas de madera comienza a quemar muebles para calentarse, pero la incómoda verdad es que ninguna hoguera, ningún calentador eléctrico
fue diseñado para luchar contra el vacío térmico del universo. Son solo velas encendidas en una tormenta de nitrógeno líquido. La fauna entra en modo extremo de supervivencia. Osos que no deberían hibernar ahora buscan refugio desesperadamente. Los lobos descienden de las montañas hacia las ciudades porque el instinto les dice que, donde hay humanos, hay calor. Pero lo que encuentran son calles oscuras, llenas de coches abandonados y gente encerrada en casas que poco a poco se van convirtiendo en gigantescos refrigeradores. Los océanos aún retienen la mayor parte del calor del planeta. Son masas de agua tan inmensas que tardan en enfriarse, pero la superficie ya está empezando a formar una fina capa de hielo en los polos, y este hielo se expande a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Es lento para el ojo humano, pero demasiado rápido cuando entiendes que cada centímetro congelado es un paso más hacia un planeta muerto. Han pasado 24 horas, y la temperatura global está en 0 grados centígrados, el punto de congelación del agua, y aquí es donde todo realmente comienza a desmoronarse. Porque la civilización humana no fue construida para existir en un invierno eterno, fue construida para florecer bajo el sol, y ahora que se ha ido, las grietas en nuestra ilusión de dominio sobre la naturaleza están comenzando a aparecer. Las redes eléctricas empiezan a fallar, no por falta de combustible, sino porque el frío extremo vuelve quebradizos los metales, rompen los cables, explotan los transformadores, y en cuestión de horas las principales ciudades del mundo empiezan a apagar sus luces una a una. New York, Tokio, Sao Paulo, Londres, todas se sumergen en una oscuridad real, una oscuridad que no existe desde que la humanidad dominó el fuego. Sin electricidad, los hospitales dependen de generadores, pero los generadores necesitan combustible, y el combustible necesita ser transportado. Pero los camiones no funcionan bien en carreteras heladas, donde la visibilidad es cero, y la desesperación convierte cada esquina en un potencial punto de emboscada. Porque sí, ya comienzan los saqueos, las invasiones y los primeros disparos por comida enlatada y mantas térmicas. Cierras la puerta y escuchas el viento afuera, pero no es viento. Es el sonido del planeta muriendo. Es la atmósfera empezando a contraerse mientras el frío extremo reduce la presión del aire y te das cuenta de que no hay lugar a donde correr, porque no hay lugar lo suficientemente caliente cuando el concepto mismo de calor está siendo borrado del universo. 24 a 48 horas. Colapso humano. 36 horas sin sol, la temperatura media en la Tierra es de 20 grados bajo cero. Y ahora ya no importa en qué parte del planeta te encuentres, todos nos enfrentamos al mismo enemigo, el frío que mata no por congelación instantánea como en las películas, sino por exhaustión térmica, por hipotermia, que empieza en los dedos y sube por los brazos hasta llegar al corazón y hacerlo simplemente dejar de latir. Las plantas ya están muertas, todas, desde el césped de tu jardín hasta los árboles centenarios del Amazonas. Sin luz solar, no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis, no hay energía. Sin energía, las células vegetales simplemente colapsan y se convierten en materia orgánica congelada. Y con las plantas se van los insectos, porque los insectos dependen de la temperatura corporal externa, y cuando el mundo entero se congela, simplemente se quedan dormidos para siempre. Los animales de granja mueren por millones. Gallos, pollos, encerrados en graneros que se convierten en cámaras frigoríficas. Los granjeros intentan salvar lo que pueden, pero la realidad es brutal. Sin calefacción industrial, sin infraestructura eléctrica, cada ser vivo es una vela que se apaga ante el hálito helado del espacio exterior. En las ciudades, los cuerpos empiezan a acumularse, no porque la gente siga muriendo de hambre, sino porque los hospitales sin luz, sin calefacción, sin recursos, son solo edificios llenos de moribundos esperando el final. Los primeros son los ancianos con problemas de corazón, luego los niños pequeños cuyos cuerpos no pueden generar suficiente calor, y después vienen los enfermos crónicos, los que dependen de máquinas que ya no funcionan. Exactamente 48 horas, y algo terrible sucede. La gente empieza a amontonarse no por solidaridad, sino por el calor corporal. El instinto de supervivencia obliga a desconocidos a hacinarse en sótanos, estaciones de metro, cualquier lugar subterráneo donde el frío tarda más en penetrar, pero no hay organización, no hay líderes, solo masas de personas temblando juntas como animales asustados.
Algunos intentan huir hacia el sur, creyendo que en las regiones tropicales aún pueden quedar restos de calor, pero los caminos son laberintos de hielo y metal retorcido, coches abandonados porque sus motores se congelaron, gente caminando hacia destinos imposibles, y con cada kilómetro, más cuerpos quedan atrás, congelados en posiciones que sugieren que intentaron continuar hasta el último segundo. Los gobiernos colapsan, no dramáticamente. 48 a 72 horas. El punto de no retorno, 60 horas. La temperatura media global es de 40 grados bajo cero, y ahora hemos llegado al punto en que incluso los preparados, incluso los afortunados, incluso aquellos con búnkeres y suministros, están empezando a entender que 72 horas no es el final, es solo el comienzo de la verdadera pesadilla. La atmósfera de la Tierra comienza a comportarse de manera extraña. El frío extremo hace que el vapor de agua se condense y caiga como nieve tóxica, primero en las regiones más altas, luego descendiendo lentamente a los valles y llanuras. Pero no es nieve común y corriente, es dióxido de carbono congelado mezclado con cristales de nitrógeno, y cuando respiras este aire, tus pulmones arden desde dentro como si estuvieras inhalando vidrio molido. Los océanos siguen congelándose desde la superficie hasta el fondo. La corteza de hielo tiene ahora 10 metros de espesor en los polos y se expande hacia el ecuador a una velocidad implacable. Las corrientes oceánicas que regulaban el clima global se han detenido por completo, y con ellas se va la última esperanza de que algo de calor residual pueda redistribuirse por todo el planeta. Toda la vida marina en aguas poco profundas está muerta. Peces congelados flotan bajo el hielo como fósiles instantáneos. Ballenas varadas en las playas porque intentaron nadar hacia aguas más cálidas, pero ya no hay aguas cálidas, solo hay hielo, hielo sobre hielo. Una lápida cristalina que cubre lo que una vez fue un océano azul lleno de movimiento. En las profundidades abisales, donde la presión es inmensa y la temperatura siempre ha estado cerca del punto de congelación, aún sobreviven algunos organismos, gusanos gigantes alrededor de las fuentes hidrotermales, criaturas que nunca han visto el sol y por lo tanto no lo extrañan, serán los últimos seres vivos en la Tierra. Y cuando las fuentes hidrotermales finalmente se enfríen en unos meses, ellos también morirán en silencio en la oscuridad más absoluta. 70 horas. Faltan solo 2 horas para las 72, y la temperatura es de 50 grados bajo cero. Los últimos grupos humanos empiezan a darse cuenta de que ya no tiene sentido luchar. El combustible se ha acabado, la comida se ha acabado, pero lo peor de todo, la esperanza se ha acabado. Algunos escriben cartas sabiendo que nadie las leerá. Otros simplemente abrazan a quien esté a su lado y esperan su sueño final. Ya no hay pánico. El pánico fue hace 2 días. Ahora solo hay una fría y silenciosa aceptación de que la especie que dominó el planeta, que construyó ciudades, que tocó la luna, se está extinguiendo por lo más simple del universo: ausencia de luz. En algún lugar, un niño le pregunta a su madre cuándo volverá el sol, y la madre no responde porque ya no puede hablar. Sus labios están demasiado azules, su cuerpo tiembla tanto que incluso las mentiras reconfortantes se han vuelto imposibles, y simplemente se abrazan mientras se acerca la oscuridad final. 72 horas, y la temperatura media global alcanza los 60 grados bajo cero. La atmósfera empieza a congelarse literalmente y a caer como nieve. Primero el vapor de agua, luego el CO2 y finalmente hasta el oxígeno empezarán a licuarse y a fluir hacia las partes más bajas del planeta, formando lagos de aire líquido de color azul pálido que reflejan una luz que ya no existe. El viento se detiene por completo, porque el viento se produce por las diferencias de temperatura y presión. Pero cuando todo está uniformemente congelado, ya no hay más diferencias, no hay más movimiento, no hay más sonido, solo silencio. El tipo de silencio que existe entre las estrellas, el tipo de silencio que siempre ha esperado a la Tierra desde el principio de los tiempos. Y entonces, en el 72º segundo de la 72ª hora, algo sucede, pero ya no estás vivo para verlo. Cierre y reflexión final. El sol regresa exactamente 72 horas después de desaparecer.
simplemente reaparece en el cielo como si nunca se hubiera ido. La luz cruza el vacío del espacio y llega nuevamente a la Tierra, pero no hay nadie para celebrar. No hay ojos para ver el amanecer más importante de la historia. Los primeros rayos de sol caen sobre un planeta muerto. Ciudades congeladas, bosques transformados en esculturas de hielo, océanos cubiertos por una corteza blanca que refleja la luz hacia el espacio. La Tierra se ha convertido en una gigantesca bola de hielo que gira alrededor de una estrella que regresó demasiado tarde. Se necesitarían semanas para que la temperatura volviera a la normalidad, meses para que el hielo se derritiera, años para que la atmósfera se estabilizara. Pero no haría falta ningún tiempo para darse cuenta de que no queda nada vivo en la superficie, porque 72 horas no fue tiempo suficiente para congelar todo el planeta, pero fue tiempo más que suficiente para matar todo lo que vivía en él. Tal vez algunas bacterias sobrevivan en las profundidades, tal vez algunos organismos extremófilos en fuentes termales subterráneas continúen sus ciclos de vida indiferentes al apocalipsis de la superficie, pero la compleja biosfera, los mamíferos, las aves, los reptiles, los humanos con sus sueños y miedos, todos desaparecerán en menos tiempo del que se tarda en ver una temporada de una serie. La ironía es cruel. La Tierra seguiría existiendo, orbitando el Sol durante miles de millones de años, pero vacía, silenciosa, un monumento cósmico a una civilización que nunca supo lo frágil que era su existencia, hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Podrías pensar que esto es solo un escenario hipotético, una fantasía oscura creada para asustarte, pero la verdad es que no hay nada imposible aquí. La física es real, las temperaturas están calculadas, el colapso es inevitable. Lo único imposible en este escenario es que el Sol desaparezca. Pero ¿qué pasaría si no fuera el Sol? ¿Qué pasaría si la atmósfera fuera arrancada por un evento cósmico? ¿Qué pasaría si fuera un invierno nuclear después de una guerra global? ¿Qué pasaría si fuera una pandemia que matara no en semanas, sino en días? ¿Qué pasaría si fuera cualquiera de las docenas de formas en que la vida puede terminar, sin previo aviso, sin tiempo para la preparación, sin segundas oportunidades? La dura lección de este video no es que debamos temer que el Sol desaparezca, sino que debemos ser conscientes de que todo lo que nos mantiene vivos es un accidente temporal, un equilibrio tan delicado que basta que cambie una sola variable para que todo se derrumbe. Y quizá ya estemos cambiando esas variables sin darnos cuenta. Así que la próxima vez que sientas el calor del Sol en tu cara, recuerda que estás a 8 minutos luz de la única razón por la que existes, y que si esa luz deja de llegar a ti, tienes 72 horas para que te conviertas en otro fósil congelado en un planeta olvidado. Si has llegado hasta aquí, quizás sea momento de suscribirte al canal, porque exploramos escenarios en los que nadie quiere pensar, pero que todos deberíamos conocer. Escenarios donde la ciencia se encuentra con el terror y la realidad es más aterradora que cualquier ficción. Deja un comentario abajo. ¿Crees que podrías sobrevivir 72 horas sin sol? Y lo más importante, ¿te gustaría intentarlo? En el próximo video exploraremos algo aún más inquietante. ¿Qué pasaría si la gravedad desapareciera por 5 minutos? Crees que 5 minutos no son suficientes para destruirlo todo, pero estás equivocado y te lo demostraré. Hasta entonces, disfruta cada día bajo el sol, porque como acabas de ver, podría ser el último.